Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Suar. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Hasta ahí leamos y vamos al Señor en oración. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo. Qué tremenda oportunidad, Señor, poder sentarnos y escuchar tu santa palabra. Como hemos mencionado hace unos momentos, Señor, son palabras antiguas, pero palabras que aún hasta el día de hoy pueden no solamente impactar nuestros corazones, sino transformarlos. Permite pues que hoy, Señor, sea así, que nuestros corazones, Señor, tengan temor y reverencia a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en este capítulo comenzamos a ver un poquito más de Lot, el sobrino de Abraham. Lot, recordemos, él se había apartado de la presencia de su tío. Ambos, Abraham y Lot, empezaron a tener ciertos problemas por causa, escuche esto, de los muchos bienes que ellos tenían. Decía el capítulo 13 en el versículo 2 que Abraham era un hombre adinerado, un hombre de bienes. Versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y miren lo que dice acerca de Lot, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. En aquellos tiempos, cuando tú eras propietario de ganado, de vacas, de ovejas, esto significaba que tenías mucho dinero. Así que ellos tuvieron que separarse. No era bueno para ellos mantenerse en esa relación, aún siendo familiares. Miren el versículo 6 del capítulo 13. Y dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran, ¿qué? Muchas. Y no podían morar en un mismo lugar. Pero esto no era todo. El problema se agrandó todavía más porque sus trabajadores comenzaron a tener disputas entre ellos. Miren rápidamente el versículo 7. Estos son los siervos tanto de Abraham como de Lot. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ahora, esta palabra contienda no era que simplemente había entre ellos un pequeño disgusto, tal vez cosas tales como, oye, tus ovejas se comieron el pasto de las mías, o oye, el agua que ahora me toca a mí para regar, la están utilizando tus pastores. No, esta contienda entre ellos era una que era capaz de llegar hasta los insultos. De hecho, aquí la idea es como cuando dos personas se demandan la una a la otra y ambas presentan cargos serios, porque existe un abismal desacuerdo entre ellas. Pero no tan solamente desacuerdo, sino también la idea aquí es que ellos, los pastores, se atacaban los unos a los otros y habían grandes quejas, muy grandes quejas. Así que Abraham y Lot deciden separarse.
Se amaban, sí, eran familia, sí, pero era necesario dividirse por el bien de ambos y de sus familias y de sus bienes. No era saludable y tal vez algunos de nosotros nos podríamos identificar con esto. Aunque somos familia, somos de la misma sangre, muchas veces no es bueno estar juntos. Y eso es lo que ellos hacen. Así que básicamente Abraham le da a escoger a Lot. Básicamente le dice, escoge lo que tú quieres. Y para mantener la relación y que no hubiese disgustos entre ellos, le dijo, escoge tus tierras, haz lo que quieras, toma lo que tú quieras. Miren el versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Y miren lo que dice, esto es lo importante de aquí, porque somos hermanos. Entonces, por la paz de nosotros, de nuestras familias y nuestros pastores y nuestros bienes, alejémonos. Versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Y miren lo que dice Abraham a Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Qué considerado fue Abraham en realidad. Amaba a su sobrino, amaba a su familia también, y de nuevo, lo mejor era que se separaran. ¿Y qué hizo Lot? Hizo lo que tal vez muchos de los creyentes hoy en día harían. Lot escogió lo que su ojo alcanzaba a ver. O sea, Lot se fue por la vista. Eso es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Lo más bonito, lo más placentero a nuestros ojos es lo que escogemos. Pero básicamente, y como aprendimos en la predicación del capítulo 13, impartida por el Pastor Carlos, la decisión de Lot fue una decisión hecha en la carne. Una decisión que iba a traer repercusiones, una decisión que le iba a traer a Lot muchos, pero muchos problemas. Pero aún así Lot tomó una decisión simplemente porque se veía muy bien. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Miren lo que hizo Lot, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, ¿y qué vio? Hermoso. Dice, vio toda la llanura del Jordán. ¿Quién ha ido a Israel? ¿Quién ha visitado estos paisajes? Yo no, algún día lo haremos. Pero miren lo que vio. Vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. O sea que ya no más Lot iba a tener que pelearse por la manguera del agua para regar su cosecha o su plantación. Ella era de riego, como el huerto de Jehová, algo semejante como el Edén. Miren lo que dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Era la destrucción de estas dos ciudades. No, fue terrible, Dios destruyó todo a cenizas, pero antes de esto era hermoso, y cuando Lot lo vio dijo, ahí es donde yo quiero ir, ahí es donde yo quiero estar. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Y qué hizo? Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aparentemente parecía la mejor decisión, pero como vamos a ver, fue la peor decisión que él pudo haber tomado. Y la Biblia nos dice mucho acerca de cómo es que nosotros debemos de tomar decisiones. Nos dice cómo primeramente es que debemos de andar. Y especialmente para nosotros, la iglesia, en el Nuevo Testamento vemos una y otra vez que debemos de caminar en el Espíritu, o sea, en santidad. Porque cuando no estamos caminando en santidad, estamos tomando decisiones basadas en la carne, así como Lot.
La Biblia nos dice cómo tomar decisiones, no decisiones abruptas o precipitadas basadas en lo bonito, no, sino decisiones firmes que están ancladas en nuestra fe. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por, ¿qué? Vista. Y como Lot no tomó esa decisión basada en fe y en las promesas de Dios, esto le trajo consecuencias severas, y esto es lo que vemos hoy en nuestro pasaje. Génesis capítulo 14. Esa decisión que Lot tomó en el capítulo 13 y que fue tomada en la carne le iba a traer un lamento a su alma, y que comienza desde el versículo 1. Génesis capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó esto y que lo entendió? Así, a simple vista. Bueno, básicamente aquí vemos que una coalición de reyes había tomado por sorpresa la tierra donde Lot y su familia y sus criados habitaban. Estos reyes, en la providencia de Dios, fueron e invadieron estas tierras y tomaron todo lo perteneciente a Lot, incluyendo sus bienes y a sus siervos. Aquellos mismos siervos que se habían quejado y que habían puesto una demanda en contra de los siervos de Abraham. La ironía de la vida, ¿no? Y aquí es donde vemos esas repercusiones, esas consecuencias de esa mala decisión de Lot. Esto es lo que sucede cuando el hombre, en vez de tomar una decisión basada en la fe y en la confianza en el Señor, y que nos trae dolor, lloro y lamento. Esta coalición de reyes básicamente llegaron y saquearon con todo, incluyendo al mismo Lot, a su familia y a sus bienes. Ahora, aunque Lot parece ser que es el mayor punto de discusión aquí en este capítulo, amada iglesia, en realidad no lo es. Y de hecho tampoco lo es Abraham. Y de una vez, tampoco somos nosotros. Aquí el enfoque se centra en Dios, número 1, y en sus promesas, número 2. Dios previamente, y si usted recuerda, le había prometido a Abraham bendiciones. Y aún a pesar del pecado y la falta de fe tanto de Abraham como de su sobrino Lot, como ya hemos visto, Dios, siendo un Dios recto y que retiene su palabra, haría honor trayéndole a Abraham y como resultado también a Lot, al darle la victoria en una batalla en contra de reyes poderosos, así como también la libertad a Lot de la cautividad debajo de esos mismos reyes. Así que de entrada, démonos cuenta que aquí el enfoque no es el hombre. Y de hecho en toda la Biblia el enfoque nunca es el hombre, sino Dios. Sino Dios que siempre y siempre cumple lo que Él promete. Siempre. Así que vemos que el registro de la batalla de los 4 reyes contra 5 es muy interesante porque es parte del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham al decirle que Él lo iba a hacer grande y que iba a bendecir a todos aquellos que le bendijeran o que aún le maldijeran. Y solamente para recordar, miren lo que dice el capítulo 12, el versículo 3. Esta es la promesa de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren
Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que aquí en este capítulo, aunque comienza de una manera muy devastadora, vemos que Dios cumple lo que le dice a Abraham. Los que te maldigan, a ellos los voy a maldecir. Pero aún así, y obviamente porque ellos no sabían, estos reyes, de que Dios estaba detrás de todo esto, de que Él estaba orquestando esto y que lo había hecho desde la eternidad pasada, todos estos reyes se unieron, estos 4 reyes se unieron, y miren lo que sucede en el versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Ahora, obviamente pensaríamos, ¿no?, que 4 reyes contra 5 sería como un ataque suicida, pues como 4 reyes iban a pelear contra otros 5. Bueno, lo cierto era que los 4 reyes del versículo 1 eran reyes conocidos por su fuerza, por su poder y por su militar y su estrategia, y es por eso que se habían atrevido a atacar los otros 5 reyes del versículo 2. 4 reyes en el versículo 1 contra 5 reyes en el versículo 2. ¿Cómo se iban a atrever a atacar a los 5 reyes? Ellos eran poderosos, bastante poderosos, pero se juntaron. Hicieron una coalición en contra de estos 5 reyes. Ahora, cuando dice el versículo 3 que se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, aquí básicamente se refiere a un área, ¿no?, de esa región que está a unos 400 metros bajo el nivel del mar y que tiene una profundidad de otros 400 metros en el mar salado, o comúnmente también conocido como el mar muerto, y que es básicamente el lugar más bajo del mundo entero. Y lo cual esto nos da una pequeña idea de que probablemente las ciudades representadas por los 5 reyes se encontraban cerca de esta región. No se ha podido definir con claridad de dónde se encontraban estos 5 reyes y sus 5 ciudades, pero podemos concluir en base a lo que hemos leído que se encontraban cerca del mar muerto. Ahora, la pregunta que tal vez viene en mente es ¿por qué estos 4 reyes del versículo 1 atacaron a estos otros 5 reyes del del versículo 2? Bueno, estos reyes no iban netamente por Lot, ni por su familia, ni por sus siervos, ni por sus bienes. No, estos reyes habían atacado a los 5 reyes porque ellos de hecho ya tenían muchos problemas en su historia entre ellos. Básicamente, miren lo que dice el versículo. Vamos a leer el versículo 4 primero. Dice, y aquí nos da, ¿no?, la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es que los 4 reyes atacaron a los 5? Versículo 4. Porque 12 años habían servido a Kedorlaomer. Este se encuentra en el versículo 1. 12 años los 5 reyes habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º, ¿qué pasó? Se rebelaron. ¿De qué manera estos 5 reyes habían servido a Kedorlaomer? Bueno, estos 5 reyes básicamente estaban obligados a pagar tributo o impuestos. Y la razón por la que ellos tenían que pagar estos atributos o impuestos era porque estas ciudades de estos 5 reyes habían sido conquistadas por el reino del rey Kedorlaomer. Era de alguna manera algo así como: les dejamos reinar a ustedes 5 reyes siempre y cuando paguen por el piso. O sea que cada año o cada cierto tiempo los 4 reyes cobraban piso a los 5 reyes. ¿Ya entendemos? Ok. Ahora, aunque esos reyes pagaron el tributo correspondiente durante 12 años, imaginen ustedes estar subyugados ante otro gobierno independiente de nosotros por 12 años.
12 años completos pagando. O imaginen ustedes, y yo sé que algunos de ustedes tienen su propio negocio, imaginen ustedes estar pagando piso por 12 años, sin tener que hacerlo. A otras personas que no tienen nada que ver con usted, ni con su familia, ni con su patrimonio. Entonces, ¿qué hicieron estos 5 reyes? Después de 12 años, en el 13º se negaron a hacerlo, lo cual provocó la invasión de estos 4 reyes, liderados por y tengo que ver aquí, Kedorlaomer, en el año 14, versículos 5 y 6. Y en el año 14, 14 años después, vino, ¿quién? Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, versículo 6, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Así que esta es la razón de esa invasión, porque los 5 reyes y sus reinos ya no estaban dispuestos a ser subyugados y tener que pagar algo que ni era ni debido ni correcto moralmente. Así que esta invasión, este ataque, no era porque iban por Lot y los suyos. De hecho, probablemente estos 4 reyes no tenían la mínima y remota idea de quién era Lot. No sabían. Pero aquí está lo interesante. Dios, el Dios omnisciente y que lo conoce todo, sí lo sabía. Y Él en su providencia, y esta es otra cosa interesante, Dios en su providencia usó, escucha atentamente, amado hermano, usó esa invasión para de alguna manera traerle consecuencias a Lot por su mala decisión cuando se separó de su tío Abraham. ¿Cuántas veces hemos tomado una mala decisión y Dios nos lo hace saber de alguna manera? Muchas. Recordemos por qué fue escrito el Antiguo Testamento. Mayormente se le habla a la nación de Israel de una manera clara y directa. Y era aplicable para ellos, y no tanto para nosotros, y especialmente siendo la iglesia en estos tiempos. Pero si tomamos los principios bíblicos del Antiguo Testamento, ciertamente podemos aplicarlos a nuestras vidas. Así que Dios, teniendo el control absoluto de todas las cosas, permite que estos reyes lleguen y hagan con todo lo que ellos quisieran. Y básicamente arrasaron con todo y con todos. ¡Qué terrible! Yo me puedo imaginar a Lot, tal vez no a su familia, pero sí a Lot diciendo, ¿qué fue lo que hice? Imaginen ver el armamento, las armas del enemigo que vienen y tu familia está espantada. Quisiera pensar que Lot estaba reconsiderando lo que había hecho. Pero no nos sorprendamos. Muchas veces vemos el peligro y ni aún así doblamos nuestras rodillas. Pero de nuevo, estas cosas que se han escrito han sido para nuestra instrucción y para que nosotros no cometamos este mismo error que Lot ha cometido. Versículos 7, y vamos a leer hasta el 9. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron, miren lo que hicieron, devastaron todo el país de los amalecitas. ¿Quién ama a su ciudad? Tijuana.
Mi bella y querida Tijuana. Imaginen ustedes Tijuana destruida. ¡Qué terrible! Devastaron todo el país de los amalecitas. Y miren, continúa la destrucción. Y también al amorreo, que habitaba en Hasezontamar. Y versículo 8, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar. Y miren, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Fueron básicamente emboscados. Cuando usted escucha las noticias acerca de estos cárteles y las guerras entre ellos, y escuchamos, fueron emboscados, pensamos en destrucción, en sangre, ¿cierto? Que no se compare lo que escuchamos a lo que estamos viendo aquí. Esto verdaderamente era algo terrible. Versículo 9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. 4 contra 5. Aquí no funcionó la matemática o los números. Aparentemente los 5 reinos no tuvieron temor. Ellos eran pueblos bien establecidos con su propia militar. Ellos estaban totalmente capacitados para contraatacar y pelear no solamente una batalla, sino que ellos también estaban dispuestos a ganar la guerra. Pero el poder militar de los 4 reyes, particularmente el del reino de Kedorlaomer, rey de Elam, era muy, pero muy grande y muy, pero muy poderoso. Y en cuanto llegaron a invadir y atacar, los 5 reyes y su militar empezaron a sufrir pérdidas totales, esto es, humanas. Hombres se estaban perdiendo en cifras aceleradas. Y entonces miren lo que sucedió. Los que iban sobreviviendo empezaron a correr, empezaron a huir despavoridos. Versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey, miren, no cualquier soldadillo, el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Estos pozos de asfalto, básicamente pozos de brea, usted conoce lo que es esto, ¿no? Es básicamente un mineral negro de origen natural, que es obtenido ya sea por los depósitos de petróleo que pues, podemos encontrar en las profundidades de la tierra. Y de hecho estos pozos que vemos aquí, que leemos aquí, aún existen hasta el día de hoy. Así que si usted visita Israel, específicamente esta área, hoy en día no es raro ver flotando en la parte sur del mar Muerto depósitos de este mineral de asfalto o de brea. Pero la idea aquí es que estos hombres que cayeron en estos pozos mientras huían, era de que ellos ya no podían salir de ahí, pues ellos quedaban básicamente atrapados. Este era, y usted lo conoce, este era un líquido espeso y pegajoso, y así como los animalitos que por accidente caían en estos pozos de asfalto y no podían salir, y como resultado morían, estos hombres que huían despavoridos tampoco podían salir y como consecuencia morían. Aparte, esta mención de pozos llenos de asfalto, llenos de brea, es una ilustración perfecta del éxito que tuvieron estos 4 reyes en contra de los 5 en su ataque. Ellos obtuvieron victoria. ¿Y cuál fue el resultado y cuál es el resultado de una victoria en una batalla? Y después de haber matado a muchos hombres y por consiguiente a muchas mujeres y a muchos niños, toman, ¿qué? El botín. Versículo 11.
Y tomaron toda la riqueza ¿de quién? De Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Misión cumplida. Esta sin duda fue una batalla intensa, una batalla sanguinaria. Para los 5 reyes fue una pérdida total. Yo no sé usted, pero imaginen perder y que alguien tome todas nuestras propiedades, todo por lo que hemos luchado y trabajado toda nuestra vida. Ciertamente para estos 5 reyes fue una pérdida devastadora. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor es lo que le sucedió a Lot, el famoso sobrino de Abraham. Miren lo que sucedió. Versículo 12. Recordemos lo que sucedió en el capítulo 13. Lot se fue con sus ojos. Lo que alcanzaba a ver, lo que más le atrajo, fue corriendo tras ello. Y aquí está la consecuencia. Este es el resultado de una mala decisión, una decisión no basada en la fe y las promesas de Dios. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. Me encanta cómo hacen énfasis en quién era este hombre. Hijo del hermano de Abraham, o sea, su sobrino, que moraba en Sodoma. ¿Recuerdan esta ciudad que vamos a ver más adelante que Dios la va a destruir por causa de la desviación sexual? Él se fue a esta ciudad que más aparte y todavía continúa en esta ciudad y como vamos a aprender, pero miren lo que sucedió. Tomaron a Lot y él moraba en Sodoma y tomaron también sus bienes y se fueron. O sea, Lot, su familia, sus criados, sus bienes fueron parte del botín. Ese era el premio de esa batalla ganada por estos 4 reyes. Aquí podríamos pensar muchas cosas, muchas. Tal vez inmediatamente pensaríamos en el juicio de Dios, ¿cierto? Pensaríamos así como usualmente pensamos cuando le pasa a alguien que simplemente no quiso tomar consejo y decimos, eso le pasó por desobediente. Y aunque tal vez en principio esto puede ser verdad, Dios muchas veces emite juicio por causa de la desobediencia. Lo cierto es que Dios en su providencia es el que permite que esto suceda con la intención de traer gloria a su nombre. Y no es que no le haya importado para nada a Dios la vida de Lot o de Abraham, pues Dios le había prometido estas bendiciones a Abraham y a su descendencia. Pero siempre que vemos una historia en la Biblia que parece ser terrible para nosotros, o devastadora, es porque Dios está haciendo algo. Y todo lo que se hace, tanto en las Escrituras como fuera de ella, incluyendo nuestras vidas, es para su gloria. Y es por eso que decimos soli Deo gloria. La gloria solamente le pertenece a Dios. Sí, tomaron a Lot y a su familia y a sus bienes, pero Dios lo permitió por su nombre, por su honor, porque Él se lo merece. Versículo 13. Y aquí vemos de una manera soberana la gracia y la misericordia de Dios. Tal vez cuando leemos esto no nos damos cuenta a simple vista lo que Dios está haciendo, pero miren, alguien se escapa. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon
¿De dónde? ¿De dónde escaparon? De esa terrible invasión, de esa sangre, de todas esas muertes. Alguien sobrevivió. Vino uno de los que escaparon. ¿Y qué hizo? Y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar, lejos de Lot. ¿Recuerdan? Se separaron. Él estaba lejos, pero vino este hombre que escapó. Dijo, habitaban en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Bueno, aquí vemos que por primera vez Abraham es mencionado como Abraham el hebreo. Y en tiempos antiguos esta designación era normalmente utilizada solamente como un punto de referencia para todos aquellos que eran extranjeros, que no eran parte de esa región. Pero a raíz de esa instancia, desde ese entonces, es que los descendientes de Abraham son llamados por el resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hebreos. Algunos ejemplos. Cuando el autor quiere identificar a José en un país extranjero, en Egipto. Génesis capítulo 39, versículo 14 dice, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un ¿qué? Un hebreo para que se hiciese burla de nosotros. Otro ejemplo, a los israelitas esclavos cuando estaban siendo dominados por el reino de Egipto, en Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Otro ejemplo, a Jonás, cuando estaba en ese barco con todos aquellos marinos navegantes en Jonás capítulo 1 versículo 9. Y él le respondió, dijo Jonás, soy hebreo, se identificó. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Volvamos a nuestro texto. Versículo 13. Vino unos de los que escaparon. Aquí la Biblia ya está identificando a los suyos. Y lo anunció a Abraham, el que hebreo. Llegó a los oídos de Abraham. Dios en su providencia, mostrando su misericordia, hace que un hombre llegue corriendo ante la presencia de Abraham. Él escucha y mientras muchos tal vez juzgarían prontamente a Lot y lo dejarían morir, no fue así con Abraham, su tío. Versículo 14. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Abraham? Dice, oyó Abraham que su pariente, o sea, su familia, su sangre, estaba prisionero. ¿Se puso contento? Tal vez en su mente dijo, Lot, ¿te lo dije? ¿O para que se te quite? No. ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe, confiando en Dios y en sus promesas, dice, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Imaginen Abraham, el justo por la fe, cuando escuchó que su sobrino, sangre de sangre, estaba prisionero. De nuevo, no pensó, te lo dije, y para que se te quite. Tampoco pensó para su escarmiento. Ni tampoco dijo el juicio de Dios. Amada iglesia, tenemos mucho, pero mucho que aprender de esto, de cómo es que los verdaderos hijos de Dios tenemos que responder ante este tipo de situaciones. Recordemos que nosotros no somos jueces nunca y de nada. Es Dios quien hace el juicio. Y en este caso, Lot, ya para ese entonces ya había pasado por mucho.
El texto en realidad no nos revela todos los detalles de lo que Lot estaba atravesando. Tal vez pudo haber sentido dolor. Tal vez pudo haber sentido terror. Imaginen ustedes ver a tu esposa, tal vez maniatada y aterrorizada. Imaginen ustedes ver a nuestros hijos en manos de verdugos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios se encarga de los suyos. Dios se encargó de Lot. Así que en la persona de su tío, en Abraham, él no tenía y no debía de hacer ninguna otra cosa más que atender a su sobrino como correspondía, lo más natural. Miren lo que hace Abraham. Una vez más, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente, su sangre, estaba prisionero. ¿Y qué hizo? Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Quién ha visto esa película? 300, algo así se llama, ¿no? Como un grupo de guerreros, ¿no? Puede con todo tipo de armamento, todo tipo de militar. Pero esa es una historia de ficción, de ciencia ficción. Aquí vemos una historia verdadera. Lot tenía a hombres capacitados. Así que toma y los arma y salen para rescatar a aquel que era de su familia. Estos básicamente, bueno, eran parte en realidad, dice que eran siervos, que eran tal vez criados, pero como dice que eran de su casa, el autor en realidad nos quiere hacer saber que eran parte de su familia. En los países orientales, si usted conoce un poco, hace un poco de investigación, aún existen este tipo de criados o siervos y son considerados y tratados como miembros de la familia. Y así que Abraham toma estos 318 y lo hace porque él sabía que Dios le había prometido algo. Y en esa promesa estaba la persona de Lot. Aún y así con sus faltas y sus errores, Dios iba a cumplir sus promesas por medio de Abraham. Versículo 15 y 16. Y cayó sobre ellos de noche, él, Abraham y su siervo, los 318, ¿y qué hicieron? Les atacó. ¿Y qué hicieron? Y les fue siguiendo hasta el Oba, al norte de Damasco. Se ha dicho que Abraham y sus siervos siguieron a todos estos enemigos. Recuerden, eran 4 reyes liderados por el rey, y ahorita ya no lo voy a pronunciar, pero el rey del versículo 1 que tenía mucho, pero mucho poder. Abraham, un hombre de bienes, un hombre rico, pero no sabíamos hasta ahora entonces que él tenía esta capacidad de liderar un grupo de hombres para matar a otros. Se ha dicho que recorrió más de 180 kilómetros. Y esto valió la pena. Miren lo que dice el versículo 16. Y recobró, ¿qué? Todos los bienes. Y no solamente eso, miren lo que recobró. También a Lot, su pariente, su familia, su sangre. Aleluya. Y sus bienes. Y a las mujeres y demás gente. Básicamente Abraham los ataca. Esto es estratégicamente, no lo hizo nomás así al aventón.
Dios de una manera sobrenatural capacita a Abraham su corazón y su mente para poder liderar toda esta maniobra. Y los persigue hasta más allá de Damasco, simplemente y sencillamente con el fin de rescatar a Lot, su sobrino. Así que juntamente con Lot, Abraham recupera todo el botín humano y también material. Esta victoria militar de Abraham, dice un autor, le presenta la posibilidad de poseer la tierra a través de alianzas y conflictos bélicos sin esperar en Jehová, quien se tardaba con su promesa. Aquí no es tanto lo que recibieron como beneficio Lot y su familia, aunque nos regocijamos, podemos adentrarnos en esta historia. Podemos ver la cara de felicidad de Abraham, de Lot, de su esposa, sus hijos, aquellos criados que trabajaban con Lot, contentos, gritando de alegría, somos libres. Pero ese no es el enfoque aquí. Aquí el enfoque, amada iglesia, es Dios y su fidelidad. Dios cumple y siempre su palabra porque Él es fiel. Nunca Dios se va a contradecir. No se contradijo en este entonces y así de la misma manera como Él ha prometido bendecir a Abraham y a su descendencia. Así de la misma manera Dios, amada iglesia, ha prometido guardarnos a todos. A todos, sin excepción alguna, no importa lo que estés pasando tú hoy en día. No importa, y no quiero minimizar tus sufrimientos, pero no importa lo que has pasado, tal vez con tu pareja, con familiares queridos que te han fallado y tratado injustamente. No importa si lo has perdido todo, Dios ha prometido estar contigo. Él ha prometido guardarte hoy y siempre. El profeta Nehemías decía en el capítulo 5, en el versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, y miren cómo describe a Dios en sus características, en sus perfecciones. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Pero miren lo que dice al final, a los que le aman y guardan sus mandamientos. No esperes solamente el beneficio de Dios, amado hermano. Obedécele, ámale, guarda lo que Él te dice. El salmista decía, amar a Jehová, todos vosotros sus santos. Y luego dice, a los fieles guarda Jehová. Una vez más, ¿dices tener fe en el Hijo de Dios? Obedece lo que el Hijo de Dios te ha mandado. Podríamos entrar en específicos, pero creo que a estas alturas tú ya conoces en su mayoría lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de las cosas de Jesús y de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Hablando de Dios, el salmista en el capítulo 66 dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Yo no sé usted, pero cuando yo leo este tipo de salmos y escucho esta palabra resbalasen, inmediatamente se me vienen las tentaciones. Se me vienen aquellas malas oportunidades que podemos tener para pecar en contra de nuestro Dios. Tal vez no necesariamente te sucedió algo malo en el pasado o incluso algo te esté sucediendo en el presente. Tal vez tu mayor lucha es el pecado. Pero de nuevo,
Dios es fiel y Él ha prometido guardarte, amado hermano. Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Dios guardó a Lot, lo ha preservado. Y si Él falló, y si el día de hoy tú también fallas, pero aquí está la seguridad, Dios no cambia. Y como Él no cambia, Él siempre, siempre es misericordioso. Y si tú has fallado, amado hermano, y aquí yo no quiero violentar la gracia de Dios, lo cierto es que tenemos a un abogado en los cielos que está sentado a la diestra de Dios, abogando día con día y continuamente, diciéndole al Padre que Él murió por nosotros y por nuestros pecados. Esa es tu confianza y tú puedes descansar hoy en día en Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén.